Gloria a Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu presencia, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hizo, Señor, el tiempo de estar en tu casa. Te pido en el nombre de Jesús, bendigas esta palabra, Señor. Padre, que ministre a los corazones de mis hermanos de tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amen. Bendiciones, amados hermanos, cada uno de Blessings to ustedes. Qué bueno que está aquí esta mañana. I'm glad you're here this morning. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús? Why don't you give a round of applause to the Lord? Sabe, hermano, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, I want you to open your Bibles this morning to 2 Corinthians en el capítulo 12. chapter 12. Put it in Y English up there. sí, y quiero hablarles un poco acerca de esta porción de la palabra en el capítulo 12. I want to focus in on this portion of scripture in chapter 12 of 2 Corinthians. Fíjese que la iglesia de Corinto había sido fundada por el apóstol Pablo, The church of Corinth was founded by the Apostle Paul, pero algunos años después lo estaban rechazando a él, but then a few years later they began to reject him porque habían llegado otros superapóstoles. because some other super apostles had showed up. Él mismo los llamó así. He kind of called them like that. Dice que llegaban y despreciaban a Pablo, It says that they would arrive and they despised Paul. menospreciaban su modo de expresarse, They did not like the way that he would express himself. lo comparaban con ellos mismos. They would compare themselves to him. Ellos decían, Pablo realmente no es gran cosa. They would say, Paul is not really a big thing. En Big cambio, mírenos a nosotros. Look at us. Entonces ellos medían el ministerio según los criterios humanos del éxito, So they would measure his criteria according to his success de la capacidad humana or to the human capacity y that del he would have, reconocimiento. or the recognition. Entonces el problema no era que rechazaban a Pablo, So the problem wasn't so much that they would reject Paul, sino que estaban rechazando el ministerio y el mensaje de Pablo, but they were rejecting his ministry and the message, que era el evangelio de Jesús. which was the message of the gospel of Jesus Christ. Pablo acepta que no era como ellos, pero no era inferior en el conocimiento. Paul accepts the fact that he is not like them, but he is not also inferior to them. Entonces, de alguna forma, Pablo se tuvo que defender. And so to a certain extent, Paul had to sort of defend himself. Y él empieza un capítulo antes a dar, de cierta forma, credencial de su llamado. And so he begins by giving these credentials of his calling. Y empieza a decir, ¿ellos son hebreos? He begins to tell them, they are Hebrew, Bueno, yo también. I am also a Hebrew. ¿Son israelitas? They are from Israel, Yo también lo soy. so am I. ¿Son ministros de Cristo? They are ministers of Christ, Yo más, decía Pablo. I am even more so. También lo vemos varias veces en las epístolas, como él no intencionalmente And we also see in some of these epistles that not intentionally so, he does something. empieza a tener que defender su llamado. He has to begin to defend this calling that he has. El llamado de Dios sobre su vida había sido rechazado de cierta forma por esta iglesia. The calling for his life had been rejected by the church at this point. Entonces, Pablo, desde el capítulo 11, From chapter 11, Paul empieza a dar estas credenciales begins to give these credentials para ser considerado digno del apostolado. so that he can be considered worthy of this apostleship. Y entre otras cosas que él menciona que lo califican como apóstol, And some other sorts of things that will qualify him as an apostle, empieza a agregar algo en particular. he begins to add something that is very particular.
empieza a decir que él ha recibido ciertos regalos o dones de parte de Dios. He begins to describe that he has received a certain gift from God. Y después empezamos a ver, y lo vamos a ver, que hace énfasis en uno en particular. And we begin to see that in his life, he makes an emphasis of one in particular. ¿Cuántos saben aquí que Dios le gusta dar cosas a sus hijos? How many know that God loves to give things to their children? ¿A cuánto les gusta recibir cosas de Dios? How many like to receive things from God? Cuando usted está enfermo, a usted le gusta recibir sanidad, ¿cierto? Whenever you're sick, you like to receive healing. Is that right? Cuando su alma es afligida, le gusta recibir la paz. When your soul is afflicted, you would like to receive peace. Dios da cosas a sus hijos. God gives things to his children. Dios dio sabiduría a Salomón cuando se la pidió. God gave wisdom to Solomon when he asked for it. Dios le dio hijos a Abraham, a Sara, a Lea, a Raquel. He gave children to Abraham, to Sarah, to Rachel. Cuando ellos se las pidieron, When they asked, Dios le dio gracia y favor a José. God gave grace and favor to Joseph. Dios le dio tierra a Israel. God gave lands to Israel. Dios restauró la vida de Job. God restored the life of Job. Hermano, yo puedo pasar de Génesis al Apocalipsis I can go through Genesis to the book of Revelation, hablando de las cosas que Dios le da a sus hijos. speaking about the things that God gives to his children. Pero aparte, el mayor de todos es que dio a su hijo unigénito, But the greatest gift that he gave was that he gave his only begotten son. para que todo aquel que en él cree For tenga those vida eterna. who believe could have eternal life. El mayor de los regalos. The greatest gifts of all gifts. Pero Pablo empieza a decir que él ha recibido cosas de parte de Dios, aparte de todas estas cosas que lo califican. But the gift that he says that he's given, he's been received this grace from God. Uno de los regalos que recibe de parte de Dios, que lo quiero encapsular, But one of the gifts that he mentions that I want to capture, lo quiero encapsular en un solo, porque fueron muchos del mismo. because I want to capture it in one sense, because there were many of them within one. Dice Pablo que él recibió muchas experiencias sobrenaturales. The first gift is that he received these revelations that were these experiences in Revelations. A lo mejor usted las conoce porque ha leído la palabra. Maybe you know these because you know the scripture. Hay varias y tengo aquí la lista por si usted le gusta, yo se la puedo dar. There's many of them, but if you want this list, I can give it to you. Por el tiempo no puedo pasar una por una. But because of time, I can't go through each one of them. Pero hay una en particular en 2 de Corintios capítulo 12 But there's one in particular in chapter 12 of 2 Corinthians. y es la experiencia quizá lo más sorprendente, sobrenatural, más elevada del apóstol Pablo. And this is an experience that is supernatural, that is elevated in the Apostle Paul's life. Y de alguna forma se puede decir, se contradice, But in a way, you could say that it contradicts, porque fue acompañada al mismo tiempo de una gran humillación. because it was also accompanied by a great humiliation. Él empieza a decir, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. He says, I don't need to boast within myself. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Allá va a aparecer en inglés. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 en adelante. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Aquí hay una expresión There's an expression here de este don. of this gift, Dice que esto no le es dado al hombre, that this is not given to man, pero a él sí se le fue dado. but to him it was given. Pablo dice que yo ya fui al tercer cielo He's like, I already went to the third heaven, y vi lo que nadie ha visto. and I got to see what no man has been able to see. Recibí estas revelaciones extraordinarias. Receiving these revelations that are extraordinary. Él tuvo una gran experiencia con el Señor. He had a great experience with God. Y dice Pablo, Dios me regaló eso. And he says, God gifted me this. Me dio esa experiencia. He gave me this experience. Fue un regalo de parte de Dios. It was a gift from God. Porque aquí, ¿cuántos de aquí han tenido experiencias con Dios? How many have had experiences with the Lord? Experiencias que han hecho un antes y un después, a lo mejor en tu caminar con Cristo. Experiences that have given you a before and an after. Y muchas veces las palabras como que no dan para describir estas experiencias. And many times the words don't give to describe these experiences. Y es lo que él decía, fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no sé. And he would say, I don't know if it's in the body or outside the body, but this happened. Dios lo sabe. God knows it's happened. Pero fui arrebatado al tercer cielo. But I was taken up onto this third heaven. Pero él también evita convertir esta experiencia But he also avoids to convert this experience en una plataforma para exaltarse. in this platform for him to exalt himself. Porque mire lo que dice el versículo 7. Because of verse 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí vemos el segundo regalo, And so we see this second gift here, un aguijón. a thorn. Porque así dice él, me fue dado. Because he says, it was given to me. Pablo no dice simplemente, de repente me apareció esto, He doesn't just say, oh, all of a sudden I had this. me fue dado. He says, it was given to me. Fue un don, It was a gift. un regalo. A gift. Aquí el verbo es en voz pasiva. This verb is to be passive. No se menciona quién lo dio directamente, It's not mentioned who gave it directly, pero el contexto sí apunta que fue la soberanía de Dios. but the context points that it is God's sovereignty that allowed it. ¿Usted se acuerda la historia del hijo pródigo? Do you remember the story of the prodigal son? Dice que cuando él regresa a casa, It says that when he returned home, el padre dice, vístanlo, the father says, dress him, cámbienle la ropa change his clothing, y denle un anillo and give to him a ring en su mano. in his hand. Esta es la misma expresión que se usa aquí cuando Pablo dice, se me fue dado. And the same expression is used here when he says, it was given to me. Al hijo pródigo se le dio un anillo, To the prodigal son, there is given a ring. a Pablo se le dio un aguijón. To Paul, there is given a thorn. Entonces, este segundo regalo que le fue dado es muy diferente al primero. So the second gift that is given to him is very different from the first. Imagínate que para tu cumpleaños Imagine that for your birthday, tú recibes de regalo you received as a gift un aguijón a thorn en la carne. in your flesh. Y no solamente eso, hermanos, And it's not just that, sino que el que te lo entrega but the one that gives it to you, es un mensajero de Satanás. it is coming from a messenger of Satan. Y cuando te lo entrega, And when he gives it to you, te abofetea. he strikes you. Al menos así lo está describiendo Pablo. And this is the way that Paul is describing this. No era el cumpleaños de Pablo, ¿ok? It wasn't Paul's birthday. Es algo extra que ahí puse yo. That's something extra. Él lo dice, el que me da este don He says, who gave me this gift que yo no pedí that I didn't ask for, es un mensajero de Satanás it is a messenger of Satan que me abofetea that is tormenting and striking me cada vez que me da este don.
Every single time I'm given this gift. Cada vez que yo soy recordado que este don se me dio, Every single time that I'm reminded that this gift was given to me, siento cada vez como que soy abofeteado. I feel like I am being strucken. ¿Qué quiere decir esta palabra abofetear? What does it mean to be struck? Golpea con puño, It is to be struck with a fist. maltrata, It is to be mistreated repetidas veces. repeatedly. El verbo dice que está en presente. The verb is signifying that it is present. Entonces anuncia una acción continua. And so it is given an action that is continual. Continuamente este mensajero de Satanás Repeatedly, this messenger of Satan, me recuerda he is reminding me que hay un aguijón en mi carne. that there is a thorn in my flesh. Esta misma palabra se usa al describir los golpes que recibió Jesús This is the same word that is used when it is describing the way that Christ was stricken durante su sufrimiento. in this suffering. Y esto es importante, hermanos, And this is very important porque esto hace una conexión entre el sufrimiento de Cristo because this makes a connection between Christ's suffering y el sufrimiento de Pablo apostólico. and the apostolic suffering that Paul went through. Esto era parte de sus credenciales como apóstol, And this also was part of his credentials as an apostle, como llamado de Dios. as a calling from the Lord. Sí, porque es muy fácil decir que Dios nos llama, It is easy to be said, God called me. pero en el momento que en el caminar del cristiano But in the moment that the Christian begins his walk, aparece el sufrimiento, suffering will show up. la prueba, Testing, la oposición, opposition, la dificultad, difficulties. el cristiano quiere soltar, And so at that moment, the Christian wants to release. quiere dejar los caminos de Dios And he wants to let go of the things of God. y queremos correr, And we want to run away. queremos escondernos. We want to hide ourselves. Y Pablo dice, no, mira, aparte de todo lo que te acabo de decir, Paul says, besides all the good things that I just mentioned to you, yo vivo en sufrimiento. I live in suffering. Hay un sufrimiento constante en mi carne. There is a continual suffering in my flesh. Y esto también me hace apóstol. And this also makes me an apostle. Porque una vez él dijo, yo no soy de los que miran hacia atrás. One time he said, I'm not the ones that look backwards. Prosigo a la meta. I continue going forward to the goal. Entonces no es nada más que Dios te llame, It is not so much that God would call you, que Dios te use, that God would use you, que Dios te dé dones that he would give you gifts y talentos, and talents. sino que es que cuando llega la prueba, But it is when the testing comes, lo difícil, the difficult lo times, incómodo, whatever is difficult, te mantengas firme. that you will maintain yourself firm. Este mensajero de Satanás buscaba atormentarlo, And this Satan's messenger was seeking to torment him. pero en lo contrario, But in contrary to that, Dios utilizaba esta misma aflicción, pero para mantenerlo humilde. God used the same affliction to maintain him in an humble position. Satanás era el agente hostil que quería estar ahí continuamente, pero no tenía ninguna autoridad absoluta. And Satan was there being hostile towards him, but he didn't have power over him. Este sufrimiento de Pablo This suffering of Paul, permanecía bajo los límites y los propósitos del Señor. this suffering that he was going through was under the limits and governance of God. Claro que sí, porque a veces yo les preguntaba al principio, ¿a cuánto les gusta recibir cosas del Señor? I would ask you in the beginning, how many of you love to receive things from God? Y todos dijeron amén. And all of you said amen. Pero cuando un mensajero de Satanás But when a messenger of Satan comes quiere venir a bofetear, and he wants to strike you, ese regalo no me gusta, Señor. that's the gift that I do not like, No, Lord. ese no. Not that one. La verdad es de que Dios no comparte las intenciones malignas de Satanás. And it's not, and the reality is that God doesn't share with
the bad intentions of the enemy. pero sí puede gobernar incluso sobre aquello que el enemigo intenta utilizar para tu destrucción. But he will govern with those things that the enemy wants to utilize against you, Porque todo ayuda para bien. because all things work for good. Y esto me recuerda de la historia de Job. Usted la conoce. And this reminds me of the story of Job. Satanás quería destruir su fe, He wanted to destroy his faith. quería venir a quitarle todo, He wanted to come and take everything away from him. pero Dios utilizó esa prueba para revelar, But God used that testing to reveal, para purificar to purify, y para fortalecer a su siervo. and to edify and strengthen his servant. Pero también me recuerda que todo lo que te pasa a ti y a mí, But I am also remember that everything that happens to you and to me, hay una razón por la que te pasa. there is a reason behind why that happens. Lo que estás pasando ahorita en este momento, What you're going through at this moment, lo que pasaste esta temporada pasada what you went through this last season, y lo que va a pasarte. and what's going to happen to Ay, you. hermana, ¿por qué es tan negativa? Oh, sister, why are you so negative? Es la única manera It is the only way que Él nos mantiene humildes that he will maintain us humble, y que Él nos mantiene cerca. and he will maintain us in closeness. Es la única manera que el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros. This is the only way that the character of Christ will be formed within us. Todo te ayuda para bien. Everything works for good. Todo te ayuda para bien. Everything works for your good. Todo, hermano, no importa lo que estés pasando, Everything, no matter what you're going through, lo más difícil que sientas la situación, no matter how difficult the situation is, no ves una puerta en ningún lado, you see no door opening, nowhere you go, eso te ayuda para bien. that will help you for good. ¿Qué es un aguijón? What is this thorn? Esta palabra aguijón aparece varias veces en la Biblia. We see this word appear several times in Scripture. Y el significado del aguijón depende del contexto que usted lo esté leyendo. And the significance of the thorn remains in the context in which you read it in. En hebreo y en griego puede referirse a un instrumento puntiagudo In Greek and in Hebrew, it can mean an instrument that is pointy para pinchar. so that it can pinch. Creo que por ahí les dejé una foto. Y'all can put the picture up. Pero también se usa para, de una manera figurada, But it also used as figuratively. para describir un sufrimiento, It is also to describe a suffering, una oposición, an opposition, un juicio, a judgment, o también el poder de la muerte. or also the power of death. Esta palabra aguijón, en This este word- contexto, In this context, hay varios puntos de vista de los estudiosos there's many point of views of the people that study this. y llegaron a la conclusión And they came to a conclusion de que no saben qué es. that they don't know what it is. Usualmente así pasa con los estudiosos. This is how it happens with those people that like to study. Se hacen bolas, ¿verdad? They get all rambled up. Pero mire, prefiero eso que me den algo equivocado. I'd rather that than they give me something wrong. Entonces, este aguijón de Pablo So this thorn within Paul, era algo que a lo mejor simbolizaba varias cosas. it could mean several or symbolize several things. En sí se refiere a una espina, It is referring to some type of thorn, algo afilado que penetra y produce dolor, something sharp that can penetrate and can produce pain, algo doloroso, persistente, incapacitante. something that is persistent and can incapacitate. Muchos dicen que pudo haber sido una enfermedad física de Pablo, Many of these studied men say that it could have been a sickness within Paul. una persecución constante dado a su ministerio, Also, the persecution that was constant within his ministry, opositores, etcétera. and all the opposition and etc. Pero definitivamente un sufrimiento continuo permitido por Dios. But it was a continual suffering that was permitted by God. A veces esta constante molestia This constant pain representa disciplina, many times represents discipline, oposición, opposition, sufrimiento, suffering, consecuencias de nuestras decisiones y pecado. consequences of our decision making.
Pero Pablo enseña que Dios puede usar incluso un aguijón But Paul says that God can use even a thorn para formar el carácter de Cristo en él, to form the character of Christ within him, para que Dios manifieste su poder so that God would manifest his power en medio de la debilidad. in the midst of weakness. La realidad es de que no se especifica cuál era lo que padecía Pablo. We do not have specifically what was that thorn in Paul's flesh. Y creo que esto fue intencional. And I think this is intentional. Si la escritura nos hubiera dicho que Pablo tenía un problema de los ojos, por decirlo así, If scripture was so specific to tell us that he had a problem in his eyes, no nos pudiéramos haber a lo mejor relacionado con esta lucha. we could probably not compare it to the struggle that he was going through. Hubiéramos dicho, no, pues era un problema del ojo, yo no sé qué es eso. And we would say, oh, that's a problem in the eyes. I don't know what that is. Pero lo que sí está claro es que hubo un sufrimiento continuo, But what is clear is that he had a continual suffering, algo que constantemente molestaba. something that was constantly being painful to him. Cuando Pablo habla de este aguijón, When Paul speaks about this thorn, no era algo leve. it wasn't something weak or simple. En 2 de Corintios capítulo 11 In 2 Corinthians chapter 11, vemos una lista de padecimientos que pasó él en su ministerio. we see a list of the things that he suffered in his ministry. Fatiga, desvelos, hambre, sed, persecución. He was tired, he was hungry, there was persecution. A cada rato dice, tuve peligro de esto, tuve peligro del otro. He was always saying, I was in danger of this, I was in danger of that. Pero cuando llega este aguijón, But when this thorn comes, pareciera que algo, que él lo consideraba algo que era mayor que todos estos sufrimientos. but when he mentions this thorn, he mentions it as something that was even greater than the things that he had gone through. Entonces no era algo menor, So it wasn't something that was just simply there. era una molestia constante. It was something that was bothering him all the time. Y a veces en nuestras situaciones que vivimos, And many times in the situations that we go through, muchas veces decimos, Señor, si tan solo esta cosa en específica yo no tuviera que lidiar. and we say in our prayers, God, if this little thing in specific I didn't have to deal with. Está bien, Señor, si de repente no tengo esto, no tengo el otro, pero esto en específico. And you might say, oh, maybe I don't have this or I can't deal with that, but this certain thing I do not want to deal with. Si tan solo me quitaras esto. If you can only take this one thing away, Entonces, podemos identificarnos con esta historia, so now we can relate and identify ourselves with this story, con esta constante petición delante de Dios, with this constant petition before the Lord. que por algunos días la dejas ir, But that's at some point you allow it to let go. pero vuelve ese piquete, But then all of a sudden that pointy sting comes. ese mismo problema, That same problem, esa misma situación, that same situation, y te vuelve and it begins to hurt a recordar, and reminds you, Señor, si tan solo esto ya no estuviera en mi vida. God, if this was only away from my life. Y a eso tú le puedes poner muchos nombres. And to that, you can name it whatever you want. Tú puedes decirle, Señor, mi carácter. Maybe you say it's your character. Pensé que ya era paciente. I thought I was patient. Pensé que ya no iba a gritar. I thought I was not going to scream anymore. O a lo mejor estás enfermo de algo. Or maybe you're sick. Señor, pensé que ya se me había quitado aquello. I thought this sickness had gone away. Situaciones con tus hijos. Maybe you have situations with your children. Cosas legales, qué sé yo, usted póngale el nombre. Maybe they're legal things. I don't know, but you put a name on it. Y la verdad es que el dolor muchas veces de estas cosas que vivimos But the reality is that the pain of these things that we constantly live in, producen frustración, they produce frustration. ¿sí o no? Yes or no? Sí, Yes. producen mucha frustración. They make us very frustrated. Producen incomodidad, It makes us uncomfortable. mucha, hermanos. Much. Nos hacen estar incómodos. They make us uncomfortable. ¿Cuándo se va a quitar esto? When will this get away from me? ¿Cuándo me va a dejar de picar? When will this stop stinging me? Se nos
producen preguntas en nuestra mente. then we are given questions within our mind. ¿Cuánto más tengo que estar en esta situación, How Señor? long will I be in this situation? Lord? ¿Cuánto va a durar esto? How long will this last? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer como la vez pasada? How will this happen? Will you do it the same way that you did it last time? Mucha incertidumbre, hermanos. Much insecurities. Y con eso sí nos podemos relacionar. And with that, we can relate. Ya no puedo hacer lo que yo hacía antes, Señor. I can't do what I used to do. No me salieron las cosas como las planeé, Señor. I didn't get the things result the way that I planned them to have. Y todo lo que Pablo estaba pasando tenía una razón. And everything that Paul was going through had a reason. Segunda de Corintios capítulo 7 lo dice. 7 Corinthians chapter 7, Verse 7. verse 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y después al último vuelve a decir, para que no me enaltezca sobremanera. So that I wouldn't become proud. Para que no me exaltase desmedidamente, quiere decir estas palabras que para no levantarme demasiado, This means that he wouldn't be exalted too much para no exaltarme por encima de la medida que debo de estar, or be exalted to the measurement that I was not supposed to para no volverme orgulloso, and not become proud. para no tener una opinión demasiada elevada de mí misma. That I wouldn't have this elevated opinion of myself. Entonces, esta aclaración y repetición 2 veces está indicando que And hay so- un propósito. And so this a repetition of this proudness is meaning that it has a purpose. Entonces, Pablo había recibido esta experiencia elevada, And so Paul is receiving this experience that was elevated, pero eso no quería decir que su orgullo era eliminado automáticamente. but that doesn't mean that his pride was eliminated automatically. Incluso a veces una bendición de Dios But also there is a blessing from God. puede ser una ocasión de sentirte autosuficiente, It can make you feel so self-sufficient porque empieza a pensar la persona que lo recibió por mérito propio. because then the person begins to think that they received this because of their own merits. Entonces vemos este patrón en la escritura. And so we see this pattern in Scripture. Se le da esta gran revelación, This revelation is given to him, pero hay un peligro de orgullo. but there is a danger in pride. Se le da el aguijón Then it is given this thorn para que dependa de Dios. so that you can depend from God. Hay un propósito There is a purpose en cada situación que tú vives. in every situation that you live. Ahora, este aguijón no aparece como algo aislado, And so this thorn isn't something isolated, sino que realmente Dios lo estaba usando para proteger a Pablo. but God is using this to protect Paul. Y uno dice, ¿qué? And one would say, what? ¿Cómo un sufrimiento va a llegar a protegernos? How is this suffering going to protect us? Al contrario, Contrary, voy a estar mal. I'm going to be bad. Señor, mírame. God, look at me. Mira cómo estoy. Look at my suffering. No, esto no viene de Dios. This can't come from God. La verdad es de que Dios está más interesado, hermanos, en formar el carácter de nosotros o de Pablo, God is more interested in forming our character like Paul's que garantizarnos una vida sin sufrimiento. than to guarantee us a life without suffering. A Dios le importa más formar el carácter de Cristo en nosotros, God is more concerned about forming his character within you a que nosotros suframos. than what you would suffer. Pablo, vemos en la escritura que él no fue construyendo su identidad en las experiencias sobrenaturales. We see that Paul didn't build his character on the good experiences that he had with Christ. Vemos que él fundamentó su vida en Cristo y en la gracia de Jesús. But he founded his identity in Christ and in his grace. Entonces llegamos a una conclusión de que estas experiencias, estas situaciones que vivimos, So these experiences and these situations that we live in, es porque Dios quiere tratar con tu corazón. it is because God wants to work within your heart.
para que no se enaltezca, so that you wouldn't become prideful, para que no pienses que eres autosuficiente, so that you don't begin to think that you're self-sufficient, para mantenernos en el lugar correcto, so that you can maintain us in the correct place, para que nos humillemos ante Dios. and that we can become humble before the Lord. Si no existen estos aguijones, If these thorns do not exist, pasaríamos diciendo que es por nuestras fuerzas que estas cosas nos pasan. we will begin to say that these things are because of our own strength and because we made them happen. Nuestros talentos, nuestros dones. Our gifts and our talents. Y la verdad es que no es así, hermanos. And the reality is that it's not like that. Llega un momento que la persona llega a pensar, no, pues ya no necesito a Dios. And a person can come to a place where they can say, no, I don't need God anymore. Sí, yo le decía anteriormente que muchas veces las bendiciones se convierten en aguijones. And many times the blessings can become a thorn. Y no porque Dios así lo quiera, And that's not because of what God wants, sino porque no hemos sabido cómo recibir esas bendiciones. but it is because we have not learned to receive those blessings. De repente ya Dios no es tu primer lugar. Now God isn't in your first place. No, sí, hermana, sí lo es, pero es que si lo fuera, se enseñaría eso con tus acciones. But if that were true, then you would show that within your actions. Se miraría en tu diario vivir y cómo llevas tu vida. You would see that in your daily life and the way you carry yourself out. Entonces, Dios usa estos aguijones para nuestro bien, And so God uses these thorns for our good. para que entendamos que sin Él no somos nada, hermanos. Because so that we can understand that without Him we are nothing. Ahora, aquí hay dos cosas que puede producir los aguijones. And now there's two things that can produce these thorns. O puedes tú descansar en Dios tomando aliento, You can rest in God and take from Him His divine breath, recibiendo de su paz a través de este aguijón, and that you can receive His peace through this thorn, o te puedes amargar or you can become bitter y llegar a ofenderte con Dios. and get offended with God. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Carlos Ortiz? Do you remember Brother Carlos Ortiz? Él vino aquí hace muchos años. He came here many years ago, Y hace unos años, unos años atrás, a few years back. él dice que él estaba en un lugar con su esposa He mentioned that he was in a place with his wife, y de repente recibió una llamada and he received a call. y le dijeron que su hijo había estado en un accidente automovilístico. And they said that his son had been in a automobile accident. Un jovencito. A young man, Y él murió instantáneamente. and he died instantly. Para ellos fue un dolor muy fuerte. To them, it was a Obviamente. great pain. Después de unos días, él cuenta después en un testimonio, He said in a testimony a few days later dice que él fue a la presencia de Dios that he went before the Lord y que Dios le hizo una pregunta a él. and that God asked him a question. Y le dice, Carlos, He said, Carlos, ¿todavía somos amigos? are we still friends? Y él le dijo, sí, Señor, And he said, yes, Lord, todavía somos amigos. we are still friends. Porque a veces, hermanos, Because many times el aguijón o la prueba the thorn or this testing, hace que en vez de buscar ayuda en Dios that instead of us seeking God help y renovar nuestra fe en Él, and to renew our faith within Him, nos amargamos y nos ofendemos con Él. we can become bitter and offended towards Him. Porque las cosas no salieron como yo pensé que iban a salir. Because things didn't come out the way that I wanted them to come out. Esta clase de sufrimiento debe de estar en un marco, This class of suffering must be within limits, en la soberanía de Dios. within the sovereignty of God. Yo no estoy hablando estos principios para alguien I'm not speaking these principles for someone que no vive para el Señor, that doesn't live for Christ, que tiene un pie adentro y un pie afuera, that might have a foot in and a foot out, que no se ha decidido por Jesús, that have not decided for Jesus que Christ, vive una vida la y se va, that they live a life just the way they want, que se le ha dicho, que Dios le ha hablado y no hace caso. that God has spoken to them and they really don't want to listen. Estoy hablando de personas que quieren vivir para el Señor, I am speaking to people that want to live for Christ, que aman sus caminos, that love His ways, que viven para Él. that live for Him.
y que aún así sufren. and that even so they go through suffering. Y que aún así vienen tempestades And even though the tempests can come inimaginables. and that are unimaginable, Y que aunque tú consagres tu vida al Señor, and even so you consecrate your life before the Lord, vienen pruebas difíciles, testing that is difficult may come, constantes molestias, constant bothering, cosas que tú no tienes control de ellas. things that you have no control of. A esto me refiero. This is what I'm referring to. Pablo entendió que este aguijón Paul understood that this thorn era permitido por el Señor. was permitted by God. Él no concluyó que era un ataque del enemigo, He didn't conclude, oh, this is just an attack from the enemy, o al menos que no originaba de ahí, or that it didn't originate from there, porque él fue claro because he was very clear. y dijo, se me fue dado. He said, it was given to me. Bajo la soberanía de Dios, Under God's sovereignty, se me fue dado it was given to me, esta incapacidad, this incapacity, sea lo que sea. whatever that may be. Me impide, It doesn't allow me to. me molesta, It is bothering me, me recuerda and it is reminding me que soy débil. that I am weak. Entonces, el sufrimiento no necesariamente es malo, amados hermanos. And so suffering isn't evil. La presencia del sufrimiento no necesariamente es la ausencia del favor del Señor. ¿Sabías eso? Suffering isn't the absence of God's Porque favor. somos cristianos que nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos. And because we're Christians and sometimes we want to move by the things that we feel. Si hoy estoy bien y todo tiene que estar bien. And if I'm good and everything's aligned and everything is going good, Entonces Dios está conmigo. and so then God's favor is with me. Pero si algo está mal, algo está en contra, algo se levantó, But if something's out of place, something rose up, Dios ya no está conmigo. and then now God isn't with me. Y esa no es la fe que Dios quiere formar en ti. And that is not the faith that God wants to form within you. Dios quiere formar en ti una fe inmovible. God wants to form a faith that is immovable. Que no importa lo que estés sintiendo o no sintiendo, sientas o no sientas. And no matter what you're feeling or feeling or not feeling, Ahí está el Señor. God is there. Y no se moverá de donde Él te dijo que iba a estar. Y tú no te moverás He will not move and you will not move de esa fe en Él, of that faith within Him, de esa firmeza. of being firm within Him. Ustedes saben que los matrimonios, You know that in a marriage, cuando usted apenas se casa, when you just get married, pues es, puro amor, maripositas y todo eso, ¿verdad? you know, it's love and butterflies and all that good Y things. sigue siendo amor. And it continues to be Y love. claro, maripositas, pero no es como al principio. Ain't no butterflies anymore. O sea, usted no se levanta en la mañana And you don't raise up in the morning despeinada, and you're all Ay, your se hair's va. all everywhere, sintiendo mariposas por su esposa o su marido. having those butterfly feelings again for your husband. Vámonos al trabajo. We gotta go to Órale. work. Café y vámonos para afuera. You gotta get the coffee ready and we gotta go. Entonces, eso comienza a madurar con el tiempo. And so that begins to mature within time. Es igual en la fe, hermanos. And so faith is the same way. Es igual en la fe. Dios quiere madurar eso en ti. And God wants to mature this faith within you. No siempre vas a sentir bonito experimentando al Señor. Not always will you feel these beautiful feelings when you experience the Lord. No siempre vas a sentir su presencia cuando vayas a su presencia. And not every time will you feel His presence when you're in His presence. Entonces es mejor como que hacerte la idea de que esté, sienta, no sienta. Dios sí está ahí porque creo y es lo que dice su palabra y es a lo que yo me agarro. So you must make it within yourself that no matter where you are, whether you feel or you don't feel, God is with you. Entonces, So now, esa es mi convicción that is my conviction. y de ahí nadie me mueve. And nobody will move me from there. Aparentemente Jesús en la cruz, And so apparently Christ on the cross, delante de los que le rodeaban, before the ones that were surrounding Him, era el que más sufría, is the one that suffered the most, el más latigado. the one that was stricken the most. Pobrecito, Oh my God, mírenlo. look at Him. Pero delante de Dios, But before God, Él era el más
favorecido. He was the most favored. Él era se le había dado el nombre que es sobre todo nombre. He was given a name that was above every other Y name. en su nombre se doblará toda And to rodilla. his name every knee shall bow. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Those are in heaven or Amén. on earth. Pero este sufrimiento But this suffering, a los ojos de la gente que le rodeaba. to the eyes of the people that were surrounding him, Oh, no, no, qué feo. oh, they would say, this is ugly. No, 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 qué feo. El mismo Pedro le dijo, no, 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 que no, 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 aquí que no padezca, Señor. Even his own disciple Peter told him, no, you won't suffer Christ. Mas delante de Dios era el más favorecido. But before the Lord, he was the most favored. Una experiencia con Dios no necesariamente elimina tu debilidad humana. An experience with God doesn't eliminate your humanity. A veces Dios permite que las dos existan, hermanos, He allows the experience and the weakness for them both para to que exist. quede bien claro que el poder le pertenece al Señor, Because so that it can be very clear that the power belongs to que la God. gloria se la lleva a Él, That he receives the glory. que tú eres fuerte porque Él está en ti, That you are strong because he is in you. no por no por tu capacidad. Not because of your capacity. Y quiero hacerte algo bien claro. I want to make something very clear. Si tú y yo no entendemos esto, hasta que no entendamos esto, If you and I don't understand this, el corazón va a luchar. the heart will struggle. Hasta que yo no entienda esto, Until I understand this, me voy a resistir. I am going to become resistant. Voy a dar coces contra el aguijón. I am going to kick against the goad. Can y'all put the picture again, please? En Hechos 9, capítulo 9, versículo 5, Acts chapter 9, verse 5. dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los que son de campo saben que el aguijón Those that work in the field era una vara larga. know that the goad is a large stick. Si me ponen la foto, por favor, era esta vara larga que va a ver usted You see- arriba. You see this large stick that that man is holding? Este señor de amarillo trae una vara He has en su this, mano. this staff within his hand, Tiene una punta afilada and he has a point at the end que se utiliza para dirigir a estos animalitos. that is used to direct these animals. Si este buey se resistía, If the ox was resisting, daba una patada, or he would give a kick, daba coces he would kick contra ese aguijón. against that pointy edge. Y en vez de liberarse, según él, And since the cow thought he might have been free of himself, se lastimaba más. he was actually hurting himself even more. Entonces, estaba diseñado este aguijón So this was designed para dirigir al animal, to direct the animal, pero sucedía algo contrario. but something contrary was happening. El animal se resistía, The enemy was resisting. pateaba en contra He was kicking against, y terminaba dañándose. and he was going to hurt himself. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pablo? What was God telling Paul? Saulo. Saul. Es importante porque esto era antes. And this is important because this was beforehand. He was Paul. Saulo Saul, está resistiendo lo que Dios está haciendo. you are resisting against what God is doing. Al luchar contra mí, Saulo, While you wrestle against me, Saul, tú no vas a detener mis propósitos. you will not detain my purposes. Solamente estás luchando inútilmente. You are worthlessly fighting against me. ¿Por qué? Porque Pablo, Because después Pablo, Now Paul estaba defendiendo la causa de Dios persiguiendo a los cristianos, según él. thought that he was defending God's cause by persecuting the Christians. No, sino que Jesús después le dice, yo soy Jesús al que persigues. But this Christ which you were persecuting, I am him. Paulo pensaba que estaba sirviendo a Dios He thought that he was serving God. cuando en realidad estaba resistiendo a Dios. But in reality, he was resisting God. Obviamente el aguijón del libro de los Hechos, capítulo 9, Obviously, the thorn that is in Acts, esta imagen agrícola, or this agricultural image,
vemos a Pablo resistiendo. We see Saul that is resisting. Y en 2 de Corintios 12, And in 2 Corinthians 12, este aguijón es para sufrir. and we see the thorn is to suffer. Antes Pablo daba coces contra el aguijón. Before he would kick against this thorn or this goad, Y después de convertirse, Pablo and after he converted into Paul, tuvo que aprender he had to learn a vivir to live con el aguijón. with the thorn. Entonces es importante que aprendamos So we must learn a entender el propósito de Dios en tu vida. to understand the purpose of God within your life. De no estar dando cosas en contra del aguijón, To not kick against and resist the thorn, sino que a lo mejor, but maybe, solo a lo mejor, just maybe, Dios quiere usar God wants to use lo que tú estás viviendo, what you are living, esa constante molestia y esa constante preocupación, that constant bothering and that worry, porque quiere mantenerte humilde. that He wants to use that to keep you in humility. ¿Cómo se ve eso? How can you see this? Muchas veces, hermanos, Many times, Dios tiene que usar situaciones He has to use situations. porque de otra manera Because in another way, sus hijos His children no le buscan. will not seek Him. Y esto es algo bíblico. And this is something that is biblical. Y esto es algo que yo he vivido. And this is something that I've lived. Y estoy segura que usted también. And I'm sure that you've lived this. Esto es algo que nos mantiene cerca de Dios. This is something that remains us close to God. ¿Cuándo fue cuando usted clamó al Señor lo más que pudo clamar? When was the last time you cried out to God the most that you could? Cuando usted dice, tengo que ayunar, When you said, I had to fast. tengo que levantarme a las 5 de la mañana. When you said, I had to wake up at 5 a.m. in the morning. A lo mejor, Maybe so. si usted no estuviera pasando por la situación difícil, If you were not going through this difficult situation, usted no lo haría. maybe you would not cry out No to Him. que no ame al Señor, I'm not saying you don't love Him no que Él quiera ir al mundo, or that you would want to go into the world. pero sí hay una búsqueda más profunda But there is a deeper searching of Him cuando usted y yo pasamos por circunstancias difíciles. when you and I go through difficult situations. Dios se manifiesta a tu vida de maneras que antes no le conocías. God will manifest in ways that you did not know Him. Empiezas a ver a Dios moverse de maneras que tú antes no lo habías visto. You begin to see God move in ways that you've never seen Him move before. Entonces, sí o no, los aguijones son necesarios. Or are these thorns not necessary? Sí, porque podemos llegar a decir, no, pues ya para qué voy a la iglesia. Because then you can get to a point and say, well, why do I need to go to church? Si todo lo tengo, Since I have it all. no me hace falta nada. I don't need anything else. Mis hijos están bien, My kids are good. tengo buen trabajo, I got a good job. todo bien, tengo carro nuevo. I have a new car. Everything's okay. Es muy triste cuando la gente mide la espiritualidad It is sad when people measure spirituality en lo material, in the material things, cuando lo más importante realmente no lo tienes. when the most important thing, you really don't have it. He aprendido, hermanos, que Dios en todo momento es bueno. I've learned that God is good at all times. Cuando tú entiendes que nada de lo que te pasa, When you understand that those things that can happen to you, nada, hermanos, nothing es casualidad. is No a es coincidence. casualidad el trabajo que tienes, It's not a coincidence, the job that you have, dónde trabajas, where you work at, los hijos que Dios te dio. or the children that God gave you. Esos chiquitos están formando el carácter de Cristo en ti. Those little ones are forming God's character in you. Esas cositas chiquititas, Those little things right ellos forman Them el things carácter de Cristo there en are ti. forming the character in you. Ámalos, tenles paciencia. Love them, have patience. Ya no les grites. Don't scream at them no more. El Señor los usa como instrumentos. God is using them as instruments. Todos los hijos Little que Dios thorns. te dio fue propósito de Dios intencionalmente. These are the
Kids that God gave you intentionally. Porque luego he escuchado padres decir, no, es que este se me escapó. I hear parents say, oh, this one he escaped. No fue planeado, pero gloria a Dios como que lo ponen para que no se sienta tan mal el asunto. He wasn't planned, but they use him like so they don't feel bad about the whole situation. Tú no lo planeaste, pero Dios sí lo Maybe planeó. you didn't plan him, but Y God Dios planned te him. dio a ese hijo, a ese último que estaba no planeado. Then God gave you that one that was not planned. Y los que a lo mejor vienen And even those that may come para formar el carácter de Cristo en ti. to form God's Y a character veces within you. queremos que Dios que use todo, sea todo muy, así como Pablo, que fue a tener al tercer cielo. And because we want everything to be all nice and beautiful and like Paul, be in the third heaven. Dios usa lo más simple de tu diario vivir para formar el carácter de Cristo en ti. But God will use the simple things of daily living so that he can form his character within you. Dice Pablo, 3 veces le oré al Señor, Paul says, 3 times I begged the Lord. respecto a lo cual 3 veces no le solo le pidió, le rogó. He didn't just ask him, he begged him. Dice 3 veces he rogado al Señor. He said, 3 times I begged the Lord. ¿Por qué oró 3 veces Pablo? Why did he pray these 3 times? ¿Para que le diera paz? So you can have peace? No. ¿Para que le diera ánimo? So you can give encouragement? No. No. Le rogó al Señor que le quitara ese sufrimiento continuo. He begged the Lord, God, take this continual suffering from me. Algo que yo hubiera hecho. Something that I would have done. Y a lo mejor usted también. And something that maybe you have done. Porque el sufrimiento no es atractivo para nadie, Because hermanos. suffering is not attractive to nobody. A nuestra carne ve sufrimiento y huye. We see suffering and in our flesh we want to run away. Oramos para que las circunstancias cambien, no más, Señor. We pray for the circumstances to change and we say, God, we don't want to go through this no more. Y no es que Pablo haya abrazado el sufrimiento. And it's not so much that Paul was embracing this No, suffering. él oró para que se lo quitara el Señor. No, he prayed that God would take it away. Esta repetición 3 veces This 3 times of repetition, puede significar que fueron 3 veces it could signify that it was actually 3 times, o también que era continuo, simplemente usó esa frase. or that it could be something continual and he used this phrase. Ambos, en este caso, perdón, la petición como quiera fue sincera de parte de Pablo. But even so, in this case, it was a sincere petition. Ese sufrimiento le dejaba saber a Dios que él no lo deseaba. This suffering will let him know that he desired. Pero hay algo en particular, But there's something particular here, que no prevaleció la voluntad de Pablo. that Paul's will did not win. Prevaleció la voluntad del Padre. But the Father's will was the one that prevailed. Y no solo eso, And not only that, Dios le dio gracia para prevalecer en esa tribulación. but God gave him the will, the power to prevail in this tribulation. Mire, la fe no consiste en fingir que el dolor no existe. Faith doesn't consist on faking that the pain does not exist. Porque hay cristianos que así ejercen su fe. Because there's Christians that exercise their faith that way. O sea, están pasando una prueba bien fea. So they're going through a faith, a situation that is hard. ¿Cómo está, hermano? How are you doing, brother? Súper bien. Super good. Súper bendecido. Super blessed. Hermano, necesita que oremos por algo. No, Brother, es sister, que do yo you need ando us en to el pray for tercer you? cielo. All right, no, I'm in the third heavens already. Eso no hizo Pablo. Paul didn't do that. Y eso no es fe. That's not faith. Es reconocer que estás pasando una situación difícil, It is to recognize that you are going through a difficult situation. que te duele porque no eres de palo, Okay, it hurts you because you're not made out of stick. que me duelen las situaciones que vivo, Because you're living that it hurts in the situation you're living que in. no quiero estar viviendo esta situación, Señor. And that you don't want to be living in the situation. Si fuera posible, sácame de aquí, por favor. And you pray that if it was possible, God would take you out of it. Entonces no es la fe no es negar. Faith isn't just to be denied. La fe puede pedir que la prueba sea retirada, Faith can ask that this would be taken away. pero fe también es But faith is also someterse is to submit cuando Dios when God decide decides obrar de otra manera. to work in another way. Porque nuestras peticiones delante de Dios por lo general se concluyen en Because the petitions in God usually conclude in what?
hazlo así, Señor, por favor, te lo pido y que se resuelva esto en el nombre de Jesús, amén. And asking God, I will ask you to move this and that you be resolved this in the name of Jesus, amen. Usted se ha puesto a pensar cuando usted ora al Señor, a lo mejor preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto que estoy pasando? Maybe it would be better if we could ask what I'm going through, God, ¿Esto que me duele? this that hurts me, ¿Esto que está sucediendo en mi familia? or this that is going on in my family, ¿Será que tú lo quieres usar para formar el carácter de Cristo en mí? are you using this to form the character of Christ within me? Porque si es así, Because if it is like that, hasta que tú digas. let it be until you said so. No nos gusta el sufrimiento. No, because we don't like suffering. Y hermanos, eso también es fe. And that is also faith. Porque estás creyendo que de otra manera Dios a lo mejor no hubiera podido formar en ti el carácter de Cristo. Because you're believing that there was no other way for God to form his character within you. Porque somos personas difíciles, Because we hermanos. are difficult to work with. O yo soy la única persona difícil. Or I'm the only one difficult Somos to work with. personas difíciles que se grabe ahí el molde de Jesús. And we're people that are difficult to work with so that Christ's mold is No molded within somos us. peritas endulzadas, muchos de nosotros. We're not, we ain't that sweet. Entonces el Señor nos conoce, So God knows us. conoce su creación, He knows his creation. conoce que el trato que le da a mi hermano He- no va a ser el mismo trato que le da a mi hermana. He knows that the different testing that he gives to another is not the same one that he's going to give to me. El trato que me da a mí a lo mejor no va a ser el trato que le da a mi esposo. Or the word that he puts in me is not the one that he's going to do with my husband. Conoce nuestras debilidades el Señor. He knows our weaknesses. Y por eso a Pablo se le es dado un tercer regalo. And so to Paul, there is given a third gift. Y el tercer regalo, usted diría, And the third gift, you would say, la historia se va a poner mejorcita. the story is going to get better. O ahora sí, ya viene la luz. And now you would say, oh, I'm seeing the light at the end of the tunnel. Sí viene la luz, Yo, the light is coming, pero con una respuesta inesperada. but with a answer that is unexpected. La respuesta del Señor a este ruego de Pablo. The answer that is given to Paul in this begging, Señor, te he rogado 3 veces que me quites el aguijón. Lord, I've asked you 3 times to take this thorn away. Y la respuesta del Señor es, espéreme, no me responda, le voy a decir primero por qué debe de ser de cierta forma. Don't respond to me, but let me tell you first why it needs to be this way. Mire, cuando Ana pidió un hijo, When Hannah asked for a son, le dieron a Samuel. they gave her Samuel. Check. Check. Cuando Salomón le pidió sabiduría, Señor, tú se la diste. When Solomon asked for wisdom, God gave it to him. Cuando Elías te pidió que cayera fuego, cayó fuego, Señor. When Elijah asked you for fire to come from heaven, fire came down from heaven. Cuando Ezequías pidió sanidad, tú le extendiste la vida. When King Hezekiah asked for healing, he gave him more life. Cuando Sansón pidió fuerza, tú le devolviste la fuerza otra vez. When Samson asked for strength again, he was given it to him. Y así puedo seguir, Señor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? And you can go and tell the Lord, you did this, do you remember? Lógicamente es que si que yo te pido que me quites este aguijón, So the logical thing is if I asked you to take it away, que me lo quites, that you would take this thorn away. ¿sí o no? Is that not right? Porque he visto que tienes el poder para hacerlo. Because you have the power to do so. Tienes el poder. You have the power. Tú eres misericordioso con tus hijos. You are merciful with your Tú children. nos amas. You love us. Señor, mira, yo miré que aquella hermana ya la sanaste. God, I saw that sister over there, you healed Entonces, her. quiere decir que yo ya me vas a sanar. So that means that you're going to heal me too. Mira, Señor, yo miré que aquella persona batallaba en lo económico I saw that person was going through something y ya le financial, abriste una puerta de bendición. and you opened the door of blessing. Ya bien, ya ahorita, mañana seguro me respondes a mí. I know that tomorrow you're going to respond to me. Señor, porque sé que eres Dios, God, because I know you are God, te he rogado que me quites el aguijón. I've prayed and I've begged that you would take this thorn away. Y este regalo, último regalo que Dios le da a Pablo, And this last gift that he gives him, la respuesta de Dios para Pablo no fue lo que le iba a quitar el aguijón. it wasn't the response of, I'm going to take this thorn away. Dios le dijo a Pablo, no te voy a quitar el aguijón. God didn't tell him, I'm going to take this thorn away. ¿Qué? What?
el Dios Todopoderoso, the Almighty God. yo te he servido desde que me convertí a ti, Señor. I've served you for so many years. Mira las iglesias que he fundado. Look at the churches that I've funded. Mira cuánta gente ha sido bendecida por el ministerio que me has dado. Look at the people that have been blessed by the ministry you He gave. sufrido peligros y náufragos y toda clase de cosas por tu nombre. I've gone through so many dangers because of your name. Y tu respuesta es no. And your response to me is no. Tengo una mejor respuesta para ti, Pablo. I have a better response for you, Paul. Bástate mi gracia. My grace is sufficient. Mi gracia es suficiente para ti, Pablo. My grace is sufficient for you, Paul. A ver, eso no me da mis cálculos, Señor. That doesn't calculate right. Es imposible que esta respuesta no haya traído un conflicto en el corazón de Pablo. It's this response that kind of brought conflict within his heart. El decir, ¿cómo, Señor? And he would ask probably why, how. Era imposible que de repente es imposible que no queramos esta respuesta, hermanos. Nadie quiere esta respuesta. It is impossible for us to think that we would want this response. La palabra basta, cuando viene de bástate, esta palabra basta When it speaks about sufficiency, comunica suficiencia. it is sufficiency, it's being sufficient, having enough. Jesús le estaba diciendo, Pablo, no te voy a quitar el aguijón, God is telling Paul, I'm not going to take the thorn away, pero te voy a dar algo mejor, but I'm going to give you something better, mi gracia. my grace. Pero a veces, hermanos, But sometimes la respuesta de Dios para nosotros the response from God towards us, no es suficiente. it is not sufficient. Cuando Dios le está diciendo a Pablo, te voy a bastar yo, Pablo. When God tells Paul, I'm going to be sufficient for you, Va a haber suficiente sustento para ti. there's going to be sufficient sustenance for you, Va a haber suficiente gracia para ti. sufficient grace for you, Mi favor va a estar contigo. sufficient favor. Te voy a fortalecer. I'm going to strengthen you. De la fuente inagotable va a salir las fuerzas que vas a necesitar. From the never-ending well, you will have the strength that you need. Cada vez que vayas, Every time you go, esta fuente va a estar disponible para ti this source will be available to you porque es basta. because it's sufficient. Basta es como que más que suficiente. That is more than sufficient. Y es lo que dice, que él dice, mi gracia te va a ser suficiente en este tiempo. And he's telling him, in this temper, in this time, my grace is sufficient for La you. gracia para soportar, It is the grace to endure, para perseverar, to persevere, para continuar sirviendo, to continue serving, para no ser vencido por la aflicción. and to not be defeated by the affliction. Pero vas a encontrar en medio de este camino But you will find in the midst of this walk que yo soy suficiente that I am sufficient, y vas a aprender algo que a lo mejor nunca has aprendido. and you're going to learn something that maybe you never learned before. Y es depender de mí And it is to depend on me al 100%. at 100%. Quiero decirte algo que no nos gusta, nos incomoda. I'm going to tell you something that gets us very uncomfortable. El Señor no siempre responde quitando la debilidad. God doesn't always respond by taking away the weakness. Él responde a veces mostrando que la gracia de Él es mayor que esa debilidad. Simplemente no lo ves todavía. He responds by showing you that His grace is more than your weakness. You just don't see it yet. La fe nuevamente no es Faith is not. no es creer que Dios siempre hará exactamente como yo le pida. It is not to believe that God would do exactly the way that I ask Him. Escuche bien, la fe consiste en confiar en Dios, Faith incluso It's concise in what I believe in God cuando la respuesta es diferente a lo que yo pedí. when He responds in a different way of what I asked Him. Esto no significa que Dios nunca va a sanar. This doesn't mean that God will never heal. Él mismo vio muchos milagros de parte de Dios, We see that He saw many miracles on the behalf of God. pero sí significa, la fe significa que la sanidad no es la única forma en la que Dios manifiesta su poder. But faith does mean that God will work in your life, and it's not always just by healing.
¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios que cambie tu situación? How much time have you had asked the Lord to change your situation, Que te sane, that He would heal you, que abra una puerta de bendición económica, that He would open a financial door, que resuelva tus problemas legales o los que sean. that He would resolve your legal problems or any problems? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, quita esto de mi vida, Señor? How many times have you asked the Lord, take this away from me, God? Quiero decirte que el que Dios no te dé lo que le pidas, If God doesn't give you what you ask Him for, no quiere decir que Dios no te está dando lo mejor para este tiempo. that doesn't mean that God is not giving you the best for your season. Te está dando de su gracia. He's giving you His grace. Te está fortaleciendo en medio de. He is strengthening you in the midst of. Y esa es la respuesta de Dios para ti, a tu petición. And that is God's answer to your petition. Dice, mi poder, le dice Dios a Pablo, se perfecciona en tu debilidad, Pablo. He says, my power is strengthened within your weakness. Escúchame, Pablo. Listen to me, Paul. Tú piensas que has conocido el poder. You think that you've known power. Tú piensas que has conocido mis You manifestaciones. think you've known my manifestation. Y sí, hasta cierto punto has conocido mi poder. And yes, to a certain extent, you've seen my power. Pero este poder But this type of power no se compara is not compared con lo que ya has vivido. what you've already lived. Es el poder que te va a ayudar a pasar por medio de esta debilidad. This is the power that is going to help you go through this weakness. Se va a ir perfeccionando en el camino, Pablo. It is going to be perfected throughout the way, Paul. Va a llevar un propósito. It is going to take you to a purpose. Se va a completar. It is going to be fulfilled. Va a alcanzar su mayor expresión It is going to fulfill His major expression en tu debilidad. in your weakness. Y lo vas a ver. And you're going to see it. Aquí no significa que el poder de Cristo fuera imperfecto, hermanos. This doesn't mean that God's power is imperfect. Significa que su poder alcanza su expresión más clara, It porque means- tú y yo no la podemos ver. That we reach His expression that is more clear because you and I can't see it. Cuando actúa este poder mediante un instrumento que reconoce su propia insuficiencia. When this instrument recognizes His power because of the insufficiency that is in us, Ahí va a alcanzar la máxima expresión that is when it's going to reach its maximum expression para ti, for you. porque tú no lo conoces a Dios así todavía, a lo mejor. Because you do not know God yet in that manner. Porque lo más fácil de hacer en una dificultad Because the easy thing to do in difficulty, es decir que es el diablo. we can always say it's the devil. Y voy a luchar y voy a reprender y voy a ayunar para que el Señor la quite. I'm going to wrestle and I'm going to pray so that God will take this away. No me malinterprete, Don't misinterpret me. podemos hacer eso. We can do that. Pero hay momentos en el caminar del Señor But there's moments in the walks with Christ que Dios permite los aguijones that God will allow the thorns para formar a Cristo en ti to form Christ in y you. para que tú entiendas And so that you can understand que te basta su gracia solamente, es todo. that His grace is sufficient and that is all. Que aunque estés pidiendo, That even though you may Él ask, ya te respondió, He already responded. pero no nos gusta la respuesta But de we do Dios. not like His response. Entonces damos cosas en contra del aguijón And so we kick against the goad. y no nos damos cuenta que nos estamos dañando nosotros mismos, And we don't understand that we're are hurting ourselves. porque Dios ya estableció su voluntad Because God already established His will. y parte de su voluntad And part of His will, es que veas a Dios that you would see Him en medio de la debilidad in the midst of the weakness a través de su gracia. through His grace. Cuando alguien débil persevera, When somebody weak perseveres, sirve they serve y produce fruto, and they produce fruit. queda claro que la suficiencia procede de Dios. It is clear that the sufficiency comes from God. Segunda de Corintios 12:9 dice, por tanto, dice Pablo, ya había entendido este principio. Paul understands this principle. De buena gana, He says he is going to, in a good manner, me gloriaré más bien en mis debilidades, going to boast
in my weaknesses, para que repose en mí el poder de Cristo. so that God's power will reside within me. Entendió Pablo Paul understood que todo lo que le pasaba era por alguna razón that everything that he went through had a reason, y que Dios estaba en control. and that God was in control. Y de hecho, se dio él cuenta después de que la respuesta que Dios le dio And he found out later that the response that God gave him era más de lo que él esperaba. was more than what he was expecting. Como que se le abrieron los ojos del entendimiento Then his eyes of understanding were opening. y dijo, sí es cierto, Señor. And he said, "You're right, Lord." Él dijo, me voy a fortalecer en ti y en el poder de tus fuerzas. He said, "I am going to strengthen myself within you and within your power. Tú eres mi fuerza, You are mi my strength. pronto auxilio, You are my help. mi libertador. You are my freedom. A ti correré I will run to you, y tú me fortalecerás. and you will strengthen me." Él se dio cuenta de algo tan real para nosotros, hermanos. He found out something real that is real towards us as well. De que la autosuficiencia, That self-sufficiency, él ya no se iba a gloriar en eso. he was not going to boast in that. Se gloría en las debilidades porque es muy difícil cuando estás pasando por situaciones But that he would boast in this reality of his weakness, because when you go through situations, decir, me voy a gozar por mis situaciones. it is difficult to say, "I'm going to have joy in these painful situations." Es muy difícil decir eso, honestamente. It is very difficult to say that, honestly. Pero él no lo decía porque él pensaba que el sufrimiento era algo, algo que le daba alegría. And he wasn't just saying this to say something like, "Oh, this is something very happy that I'm going through." Él estaba consciente de que al gloriarse por sus debilidades, He was conscious that if the moment that he would boast in his weakness, lo que realmente Dios estaba haciendo and that in reality what God was doing within him es que estaba destruyendo su autosuficiencia, is that he was destroying this self-sufficiency within him, que Dios lo estaba manteniendo humilde, that God was maintaining him in humility, que lo estaba conduciendo a Cristo cada vez, and he cada was vez, taking him back to Christ every single time. y que ese poder del que Dios le dice And that power that God is speaking of se estaba manifestando en él. was being manifested in him. Y me encanta lo último que dice en el versículo 10 para terminar. And I love what verse 10, so that we can finish here. Dice, porque cuando soy débil, When I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Que eso es contradictorio That is very contradicting a nuestra mente. to our mind. Él no está diciendo, para mí la debilidad es mi fortaleza. No, He is eso no not está saying diciendo. that his weakness is his strength. Dice que cuando yo reconozco mi debilidad, But he is saying, when I recognize my weakness, dejo de depender de mí mismo I stop depending on myself, y experimento la fuerza de Cristo. and then I experience the strengthening of God. Entonces, nos enfrentamos, hermano, a una realidad So we are confronted with a reality de que hay situaciones que vivimos that there are situations that we live que Dios usa that God uses para formar el carácter de Cristo en ti, to form God's character in you, para mantenerte cerca de Él to maintain you close to him, y para que dependas totalmente de Él. and that you would depend totally depend on him. ¿Por qué no te pones de pie? Why don't you rise to your feet? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo dice una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cierra tus ojos. Why don't you close your eyes? Señor, te doy gracias.
esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque encontramos refugio en ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, Señor. Yo no sé, hermano, las situaciones que has estado viviendo. A lo mejor has estado batallando con algo por mucho tiempo. A lo mejor acaba de surgir. Sea lo que sea, estos aguijones a lo mejor te han estado punteagando o picando continuamente. Y el Señor te dice esta mañana: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo mejor has estado dando cosas en contra del aguijón, cuando realmente ese aguijón era para alinearte a los propósitos del Señor, para seguir formando en ti el carácter de Cristo. No sé, lo que sí sé es que todos tenemos estos aguijones que nos alinean a la voluntad del Señor, que nos forman, que traen realmente cuidado a nuestras vidas, que son necesarios en nuestro caminar. Te pido que si tú necesitas esta gracia de Dios para seguir caminando en medio de la dificultad, pases aquí. La palabra de Dios dice: fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y este es un hermoso tiempo, una hermosa oportunidad que tienes delante del Señor para decirle: Señor, yo me fortalezco en ti y en el poder de tus fuerzas. Me basta tu gracia, Señor. Dile que salga eso de tu boca. Me basta tu gracia, me basta tu gracia. Tú eres más que suficiente para mí. Tú eres la fuente inagotable que mi corazón necesita, Señor. En medio de las dificultades, de la duda, Señor, en medio, Señor, de la adversidad, en medio de la duda, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, en medio de lo porvenir, que no sé lo que va a ser de mi futuro, Señor. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu necesidad, en lo que se ha levantado, en lo que constantemente molesta. Es eso lo que realmente te va a mantener cerca de mí. Señor, fortalece a tu pueblo esta mañana. Nos basta tu gracia, Señor. No entendemos, no sabemos, pero sí sabemos algo. Y es de que tu gracia es más que suficiente en medio de todo, en medio de nuestra debilidad. Tú eres santo, Señor. Señor, renueva las fuerzas del débil esta mañana. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas. Dios, renueva tus fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Oh Señor, derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu gloria, Señor. En ti encontramos lo que nuestro corazón necesita. No lo que nuestro corazón quiere, Señor, sino lo que necesita, Señor. Y eso solamente tú lo sabes. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Renueva las fuerzas, Señor. Gracias, Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Cierra tus ojos. El Señor te fortalece esta mañana.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por renovar las fuerzas. Gracias, Señor, porque tú haces mucho más abundantemente de lo que te pedimos o de lo que podemos entender. Tú eres Dios, Señor. Gracias por tu presencia fortaleciendo las vidas. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Te adoramos. ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, para nuestras vidas. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recibe fuerzas de parte de Dios, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Bástate su gracia es suficiente. Te adoramos, Rey. Oh, aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Es tu presencia la que hace, Señor, la diferencia en nuestras vidas para seguir caminando, Señor. Tú eres nuestro socorro, Señor, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Aleluya. Aleluya. Levanta tu adoración, iglesia. Levanta tu adoración. Levanta tus manos y recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. Adora ahí donde estás en tu lugar. Adóralo, adóralo. Oh, Señor, tú harás mucho más abundantemente de lo que te pedimos, de lo que entendemos, porque así obras tú, Señor. Te adoramos, Señor. En medio de la alabanza de tu pueblo, tú estás, Señor. Eres digno, Señor. Digno de adoración por los siglos de los siglos. Eres santo, 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 santo. Perfectos son tus caminos, Señor. Inagotable amor, inagotable misericordia. Te alabamos, Rey eterno.
porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Habrá alguien aquí que esté pasando por una dificultad muy difícil donde tú dices, es un imposible? Es un imposible. Siento que esto es un imposible. Siento que esto es un imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y quisieras pasar aquí, porque yo creo con todo mi corazón que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer algo. Un imposible. ¿Cuántos imposibles? Pasen aquí enfrente, aquí en medio, hermanos. Y los que están aquí se pueden quedar. Gracias, Señor. Más imposibles, para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder. Gracias, Señor. Dios va enfrente abriendo caminos.